Nos invita a compartir el panel agro Cerros, Servicios Agrícolas, junto al productor siempre. Vamos a convocar a los entrevistadores. Ricardo Bindi, presidente de Agrositio, conductor de Agro Radio La Red, profesor universitario. Un aplauso para recibirlo. Ricardo, bienvenido a la ciudad. Muchas gracias. Jorgelina Traut, periodista agropecuaria, La Pastelera Producciones, Colonia Agropecuaria y Campo Minado, AM550 Radio Colonia, conductora Canal Rural Noticias. Bienvenida a la ciudad. Matías Longoni, periodista Bichos de Campo. Bienvenido, Matías. Un aplauso también para recibirlo. Los imaginadores. Sergio Busso, ministro de Agricultura y Ganadería de Córdoba. Leonardo Sarquís, ministro de Agroindustria de Buenos Aires. Manuel García Olano, secretario de Agricultura y Ganadería de Corrientes. María Beatriz Giraudo, Mujeres Rurales, presidenta honoraria a APRESID. Guillermo Bernaudo, secretario de Agricultura y Ganadería de la Nación. David Miazo, economista jefe de FADA. Señores entrevistadores y también imaginadores, el tiempo de ustedes. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Nos sentamos, un gran panel, la verdad, un gran panel, un gran momento. Y está bueno contarle, porque veo muchos jóvenes también, que esto lleva, las cosas no están porque sí, las cosas tienen, y esto muchos de los que lo vemos de la economía o de la agronomía, una visión sistémica, es como un sistema. Entonces uno tiene que analizar esto desde los dos días. Porque si ustedes se acuerdan, sobre todo los que estuvieron, vimos educación, un tema clave, educación, ciencia, tecnología, innovación. Vimos sociedad, ¿no? Y cómo nos integramos también nosotros, nuestro espacio, pero también cómo nos multiplicamos con el otro. Vimos arte, porque sin duda muchas de las cosas tienen esto de arte, ¿no? Los dos lóbulos cerebrales, no los dos hemisferios. Vimos gente que une y todos nos apasionamos y casi diría hasta lloramos muchos de nosotros al final, ¿no? Cuando escuchamos a alguien que pudo salir de la pobreza. Hablamos también del empresariado, la política, el bloque de economía, ¿no? Que nos moviliza, vamos bien, no vamos bien, nos tenemos que asustar, y esto es la agroindustria. Este es este concepto que hablamos siempre de sustentabilidad, ¿no? Ser sustentable, cómo ser, y acá están en el fondo los protagonistas de eso. Yo me propongo en este rato, porque uno tiene que ponerse un objetivo, una garantía para los que nos escuchan del otro lado. Hay algo que se llama un efecto aditivo. Si ustedes cuentan, 3 entrevistadores, 6 entrevistados. Si sumamos, ¿cuánto da? 9. Hasta ahí, perfecto. Pero después viene el efecto multiplicador, lo que algunos llaman también la sinergia, la potencia. Entonces unos dirán, si cambio el más y le pongo un por, entonces ya el valor de todos nosotros pasa a ser 18. Pero hoy se habló de una palabra que parece excelente, que es exponencialidad, ¿no? Y lo que viene es la exponencialidad. Entonces, ¿por qué hago este razonamiento? Porque la exponencialidad dice que podríamos ser también 3 a la sexta. Entonces, 3 por 3, 9, 9 por 9, 81, 81 por 81 da 6.500. Y no sigo porque es la creación y cómo va el mundo va a esa exponencialidad. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es pensar, imaginar, conversar, charlar y lograr esa exponencialidad con una palabra que quiero que ustedes se acuerden y que la mencionaron mucho ayer, resonancia. Yo creo que lo interesante de las personas es cuando podemos resonar. Y resonar es cuando haces vibrar a otro que está en una silla, ¿no? Aquel que de repente siente, bueno, esto me da fuerza, me motiva, etc. Así que un poco la garantía de lo que tenemos que hacer adelante es resonar para imaginar y ser protagonistas. Yo me conformo con razonar un poquito nomás. Bien, puede ser razonar. Acá, me hiciste acordar de la resonancia que me tengo que hacer una en la rodilla la semana que viene. La resonancia de la rodilla. Pero se habló mucho y me encantó esta palabra, la quería grabar porque si uno piensa en imaginar, y alguien lo dijo, tampoco te puedes anclar en el pasado, ¿no? Imaginar es crear, es innovar y pensar un futuro mejor, ¿no? Juntos. Así que bueno, esto como para hablar. Vamos a ver
elementos inductivos, ¿no? Vamos a ver algunas imágenes que tienen que ver con alimentos, con buenas prácticas, no agrícolas, sino agropecuarias en general, con empleo, con caminos rurales y con el campo en número. Y ahí lo que vamos a hacer nosotros tres es ver si podemos hacer resonar a cada uno de los que están acá. Bien, dicho la regla... Otra aclaración. Ahí está. Yo pretendo hacerlos resonar. Bueno, ¿y la dama vos qué vas a hacer? Vos estás en el medio. Yo estoy en el medio, sí. Vamos a tratar de, en primer lugar, que lleguen los mensajes que tienen que llegar. Me parece que el Imagina Solo Juntos es lo fundamental que estamos pregonando desde aquí, agradeciendo, bueno, a FADA en primer lugar por la convocatoria y por la posibilidad, pero lo cierto es que creo que eso es lo fundamental, entender que solo juntos podemos hacerlo, y creo que por ahí va la mano, y encontrar puntos en común. Considero que si miramos a cada una de las figuras que tenemos aquí presentes, de los personajes de la vida pública y privada, de esto que queremos aunar, nos vamos a encontrar con puntos en común. Y eso quiero tratar de reflejarlos. Me engrané tanto con lo de resonar, estoy tan fanatizado que creo que vamos a resonar tanto que cuando terminemos no vamos a entrar en una selfie. Así que la sacamos ahora. Con la gente atrás, vengan, acompáñenme, ¿sí? Nos paramos, nos ponemos, si no, no me va a entrar dentro de la máquina, porque es bueno que otra gente... Si cada uno viraliza lo que vemos, siempre está la selfie de la selfie que garpa un montón. ¿Estamos todos, Sergio? No te veo ahí. Vamos. Salió impecable, me encantó. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes del otro lado, porque van a resonar con nosotros también. No resonar, resonar. Bueno, vamos, la dama. Arrancamos primero, vamos al tema. Vamos al primer tema, señor director. Si tenemos por ahí el primer tema que es con el que vamos a charlar. Tiene que ver mucho con... Lo tenemos por ahí, ¿no está? Colaboración, compromiso, diálogo, mixidad, pasión. Bueno, son un poco los grandes capítulos. Pero le pediría si podemos pasar al de alimentos. ¿No? Esos datos de alimentos, porque ahí aparece uno que me encanta. Ahí está. Producimos carnes para las parrillas de Argentina y de 112 países más. Voy a tirar la primera. ¿Sabes por qué? ¿Me perdonan? Estas son las placas que hace David. Sí, es la que es el David. Hacemos enfada, y le voy a preguntar al ministro Buzo, algo que un sabio argentino Una sola cosa antes que contemporáneo... le preguntes a Buzo. Esto que se hace en Córdoba es el único que tiene inalámbrico, ¿no? ¿Tiene algún tipo bueno, de... tenemos alguna ventaja tenemos. Bien, vos me escuchaste hablar de boom ganadero, ¿no? Como una manera de motivarnos a decir, no podemos hacer celulares, pero podemos hacer esto que es caviar en el mundo, ¿no? ¿Cómo es ese boom ganadero o cómo es ese alimento que se produce con esta calidad? ¿Cómo lo ven ustedes estratégicamente en Córdoba? Y como una enorme posibilidad. Nosotros venimos recuperando la ganadería en Córdoba a partir de, bueno, algunas reglas de juego que se fueron planteando para estimular la actividad y del Estado tratando de poner en valor, sobre todo mejorar la calidad. En la genética hemos trabajado mucho, sobre todo con los grandes criadores que tenemos nosotros en Córdoba, y eso ha posibilitado, obviamente, tener un panorama y un horizonte distinto, pero también el enorme desafío que tenemos, fíjate vos, estamos en una provincia y sobre todo un departamento que es productora por excelencia de granos, sobre todo de maíz. En este año que nos ponemos contentos por tener prácticamente cosecha récord, una cosecha histórica, vamos a tener en esta región y en Río Cuarto, por ejemplo, cifras reveladoras que ponen en valor lo que estamos hablando, ¿no? Río Cuarto per cápita prácticamente tiene per cápita 10 toneladas por persona que vive en esta zona. Fíjate vos lo que estamos hablando. En el país es una tonelada por persona. Río Cuarto tiene o produce más maíz que Entre Ríos y duplica La Pampa, por ejemplo, para poner en valor lo que estamos hablando. Ahora, eso, el gran desafío, y sobre todo vinculado a la transferencia de proteína vegetal y animal, es el desafío que tenemos hacia adelante para tener una ganadería en mejores condiciones y con gran posibilidad. Por supuesto, el Estado tiene que trabajar mucho en ese sentido, tomar decisiones que vinculen esa actividad o esa decisión del productor en hacer un horizonte mucho más sostenible en el tiempo, que es el gran problema que a veces tenemos en Argentina. Gracias. Leo Sarquís, bueno, la provincia de Buenos Aires, gran productora, la número 1 en materia de producción de carne vacuna y también ovina, pero fundamentalmente también imponer en relieve lo que tiene que ver con el documento único de tránsito. ¿Y cómo se puede hacer para mejorar aún más y para que más municipios se sumen a esta particularidad? Pongo esta política puntualmente porque me parece un ejemplo de cómo se puede avanzar
Y sumándolo a lo que es la carne vacuna, bueno, ¿de qué manera se puede avanzar solo juntos? Lo primero que nosotros tuvimos que vencer cuando empezamos a aplicar el DUT, el Documento Único de Tránsito, que es el Documento Único de Traslado a Hacienda, donde la guía de SENASA con la guía provincial se juntan y el productor se evita ir a la municipalidad para sacar la guía correspondiente, fueron los procesos internos, ¿no? Siempre lo primero que tenés que vencer es el tema de mostrar que eso es práctico para los propios funcionarios que lo tienen que ayudar a hacerlo. Eso costó, no es fácil. Entonces, a partir de que eso está alineado, después empezar a trabajar con el documento y los municipios. Y todo el tiempo tenés que estar empujando eso porque no es algo automático. Vos podés tener el documento perfecto, pero los municipios tienen que arreglar la forma de pago de la guía, etcétera. Y vos lo que tenés que lograr es que el productor se meta rápido en Internet. Buenos Aires tiene bastantes problemas en lo que tiene que ver con conexión, con lo cual hay un montón de lugares donde esto tarda en funcionar, pero si no estás acá te puedes ir a la localidad al lado o en algún otro lugar. Pero a partir de que vos le contás a la gente que nosotros hicimos un cálculo muy simple y muy superficial de que el circuito productivo de la provincia de Buenos Aires, cuando el DUT empiece a estar en régimen, que esto va a ser de acá a fin de año, eso quiere decir casi los 67 o 70 municipios que tienen que ver con el traslado de Hacienda importante en la provincia van a poder tener esto en forma ya implementada. La provincia en general, los productores, a través de lo que es horas hombre, traslados, arreglo de chatas, de gasoil, etcétera, etcétera, se ahorran más de 4.000 millones de pesos, solamente en un año. Entonces, de esos ejemplos hay muchos en cada una de las provincias como para poder seguir implementando. Entonces, cuando vos le contás a la gente esto que le cambia la vida de verdad, que tal vez no lo ve inmediatamente, pero a partir de que lo empiece a implementar se da cuenta que esto es útil, es el principal impulsor de esto, ¿no? Entonces, la primera es, ¿se puede hacer? Perfectamente se puede hacer. Esto es participación público-privada, es contarle a la gente, el Estado pone una herramienta donde el productor y toda la cadena lo pueden usar y vale la pena. Y después todo el trabajo interno que uno tiene que hacer con todos los poderes, el propio Ejecutivo Provincial, el municipal y después en la cadena. Pero sirve y mucho. Gracias. El aguafiestas. Tengo miedo. Estamos realmente, digamos, recuperamos, exportamos carne a los niveles históricos. Quizás este año hasta logremos batir récord, 600.000 toneladas, después de haber caído a pisos de 200.000 toneladas. Se han recompuesto los precios ganaderos últimamente, con lo cual vos deberías analizar, está todo servido para seguir creciendo. Ahora, es cierto, volvemos a exportar carne, volvemos a colocar asado en 112 países, o digamos metafóricamente. Ahora, ¿estamos decidiendo los argentinos qué tipo de modelo ganadero queremos tener o estamos dejándonos llevar por las bartolas del mercado? Digamos, hoy los chinos compran vaca y 60 y pico % de nuestras exportaciones son de vacas a China. Digo, ¿estamos nosotros definiendo un modelo, digamos, o son los mercados y es una asignatura pendiente? Esta es mi pregunta. Empezar a trabajar en la construcción de un modelo ganadero superador al que tenemos. Y me imagino que el funcionario nacional, Willy Bernaudo, es quien sí, podría... Primero, hay una discrepancia en el concepto, ¿no? La bartola es lo que mueve al mundo, la bartola. O sea, nosotros no podemos venderle... Yo le hoy corregiría la diapositiva esa. No producimos carne para las parrillas del mundo, porque hay mucha gente que la come hervida y hay mucha gente que la come frita. Es un aprendizaje importante que hicimos y el IPCBA a veces lo cuenta. Quisimos ir a venderles, a mostrarles qué bueno que es nuestro asado comido a la parrilla. Y dijeron, no, pero yo te voy a comprar otra carne que porque yo la como hervida y en un guiso y con picante. El mundo nos está marcando unos mercados. Lo que cambió, la bartola no es que nosotros podemos decidir a dónde vendemos exactamente, sino que el mundo entero cambió en la demanda con el peso de China. Sin prejuicio de que además esa bartola nos significa los millones y millones de cerdos que han tenido que matar por la peste africana. Entonces, tenemos que irnos adaptando al mercado. Yo creo que lo que sí es importante como política agropecuaria, y Manuel va a hablar de este tema bastante interesante como lo están encarando en Corrientes. Tenemos un driver impresionante en la exportación y además eso se va a hacer exponencial por los problemas de China con los cerdos. Tenemos crecimiento en países. La semana pasada estábamos en Malasia
con el primer ministro, con la vicepresidenta Michetti, almorzando, hablando de carne argentina. Malasia es el cuarto país con más habitantes del mundo. O sea, no es China, sino que además es Indonesia, es Malasia, son los países que se vienen en esta demanda de carnes. Y lo que digo es que lo que sí te tomo, Matías, como una política muy necesaria, es lograr que se canalice esta fuerte demanda internacional, esta fuerte demanda en la que estamos insertados, porque no hay que olvidarnos de dónde veníamos. Veníamos de prohibiciones de exportaciones, de cierres, de un sistema absolutamente cerrado. Este driver que hemos logrado abrir, que hemos logrado instalar 112 países cuando habíamos caído a muy poquitos, tiene que trasladarse dentro de la cadena de valor, porque hoy la demanda de la ganadería argentina es esencialmente tener más terneros. Ni siquiera tener más vacas. Hoy tenemos que crecer en un 30-40% en la producción total de terneros. Entonces la política se va a concentrar en ese punto, la política desde el punto de vista de expansión, porque los mercados están, seguimos trabajándolos, y hoy hay que tener más terneros con las mismas vacas, que es absolutamente posible y está ahí al toque. Es la demanda pendiente o el resultado pendiente de la ganadería argentina, y esa producción de terneros la vamos a poder tener con la atracción que nos está dando la exportación. Sin la exportación no hubiera sido posible, hubiéramos quedado en nuestro eterno 60% de ternero logrado, ¿no? Vamos al segundo punto, porque el segundo punto tiene mucho que ver con esto, ¿no? Mercados del mundo, costumbres, entenderlo, y también que ese mercado cada vez va siendo más sofisticado en términos de lo que nos piden, ¿no? Y hablamos de productos de segunda marca y no sabemos qué estamos comprando, una hamburguesa que viene con otra cosa. Entonces, cuando uno mira el mundo dice, tenemos que ser muy serios en eso. Y ahí aparece este punto que me parece importante, que es el maíz. Las buenas prácticas agrícolas también en esto, ¿no? Porque el maíz representa un poco. El maíz creo que como detonador nos muestra como un país que empezó a ser más sustentable, que cambió esa rotación que tenía 30% de gramínea y 70% de oleaginosas y lo cambió. Y Río Cuarto es un departamento justamente donde, como lo decías vos bien Sergio, es clave. Entonces, yo te voy a preguntar a vos, Pilu, porque para mí esto no es hablar de maíz. Esto es hablar de cambios de paradigmas. Esto es hablar de captura de carbono, buenas prácticas agrícolas, trabajo argentino. Me parece que tiene toda una integración con muchas cosas que institucionalmente se hacen, y acá apelo a vos como una persona que luchó muchísimo también en Aparecid, que lucha también desde la agronomía, etcétera. Bueno, fundamentalmente lo que planteabas al inicio, ¿no? Que es la mirada sistémica. O sea, las buenas prácticas son parte de una mirada sistémica donde se tienen en cuenta un montón de variables, y las buenas prácticas ya ni siquiera son productivas solamente, porque las buenas prácticas tienen que incluir a todo lo que tiene que ver con lo productivo, económico, a lo ambiental, pero también tienen que ver con buenas prácticas en general. Y ahí cuando hablo de buenas prácticas no puedo dejar de llevarlo al terreno de que muchas veces a los productores nos castigan mucho porque hay que hacerles entender a los productores o cómo hacemos para que los productores... Y los productores somos los primeros que entendemos de buenas prácticas, porque cualquiera de las malas prácticas en cualquiera de esas variables nos perjudican en primer lugar a nosotros, nuestra salud, a nuestra economía, a nuestra producción, a nuestros recursos naturales. Entonces ese es un primer punto fundamental. Y para que esas buenas prácticas se cumplan, necesitamos del Estado facilitador, del gobierno que nos facilite el camino, no solo a través de la exigencia de cumplir la legislación vigente, sino en la provincia de Córdoba no puedo dejar de hablar del incentivo que llevan la bandera con las buenas prácticas agropecuarias, justamente dándole un reconocimiento a los que cumplen. Y bueno, también estando Leo acá, las provincias de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires son un ejemplo de cómo trabajan en forma coordinada para que el cumplimiento de todas esas buenas prácticas y esa legislación se facilite. Esa es una parte de las buenas prácticas y debería ser condición sine qua non, o sea, no se debería discutir si se hacen, si no, si son política de gobierno o no. Debería ser punto de partida no negociable.
Y después vienen todo el agregado de valor a la implementación de esas buenas prácticas, porque esas buenas prácticas implican diversidad de cultivos, diversidad de uso de nutrientes, diversidad de manejo integrado de plagas, malezas y enfermedades, demanda diversa de servicios que generan un montón de oportunidades para muchísimos y fundamentalmente algo que puede ser una marca país, debería ser una marca país, que arrancó hace más de 30 años en nuestro país con la siembra directa, un ícono de que producción y cuidado pueden ir de la mano y que está en evolución permanente y que nos da la posibilidad de que nuestra ganadería también sea un specialty en el mundo, tenga un valor especial porque la hacemos de otra manera y para la famosa emisión de gases que se le adjudica a la ganadería y que fomenta el calentamiento, el efecto invernadero y fomenta el calentamiento global y fomenta el cambio climático, nosotros, nuestro sistema de producción nos pone en un lugar diferencial cuidando todas esas variables y teniendo un manejo más adecuado para esa problemática mundial. Y de la misma manera que también mencionaba Sergio, con el tema de la diversidad de los cultivos, de poder ponerle distinto porcentaje a la participación de los cultivos, pero bueno, supongo que después más adelante volvemos por ese tema, pero también tenemos que entrar en diversificar los cultivos. Estamos muy comoditizados mentalmente y eso también nos juega en contra para todas las posibilidades que tenemos. Haciendo foco en buenas prácticas, insisto, debería ser condición sine qua non un Estado que facilite, que incentive la legislación ayornada y control. Un Estado que controle y tenemos que tener sanción para los que incumplimos. Porque uno solo que incumpla, un solo productor que incumpla o uno solo de las partes que incumple genera toda una cadena de deterioro a todas estas posibilidades que son oportunidades para todos. Gracias, Pilú. Bueno, a ver, veíamos la placa de inicio de este tema hablando del maíz y lo que significa también el empleo que genera el maíz. Y para hablar de empleo hablamos de muchas cosas. En primer lugar, retomo un trabajo llevado a cabo por David Miazo en FADA en torno a la cantidad de gente que emplea las cadenas agroindustriales en la Argentina. Para conocimiento de aquellos que no lo tienen tan en cuenta, 2.700.000 personas. Y lo cierto es que, teniendo en cuenta esto también, vale destacar y vamos a apuntar a Manuel García Olano como secretario de Agricultura y Ganadería en la provincia de Corrientes, todo lo que se está haciendo desde allí y qué podemos poner en relieve en torno a lo que se puede hacer. Corrientes es tercera productora de carne, retomando el primer tema que me parece importante, sin embargo, de ganado. Tercera productora... Los terceros tenedores de vaca. Terceros tenedores de vaca. Ahora, de ser el tercer productor de claro, ahora tercer tenedor de vaca, pero vaca flaca. Vaca flaca porque, bueno, no tenemos tanta agricultura, el suelo, el clima. Y allí es, ¿qué podemos hacer juntos, no? Para modificar esto. Y bueno, va a ser una mirada distinta de la que tienen ustedes acá. Obviamente soy el único extrapampeano. Somos una provincia muy criadora y nos disputamos justamente con ustedes, con Córdoba, el tercer lugar, ahí estamos siempre, somos la tercera o la cuarta o la tercera, permanentemente. Pero sí, una provincia muy criadora, todos nuestros terneros se vienen para acá, se vienen para... ¿Cuántos? Hoy le preguntaba al negro Bustamante y ya me olvidé, negro, ¿cuántas hectáreas de maíz hace Río Cuarto? Y Río Cuarto del total hace el 12%, el total de Córdoba. De maíz. 300.000 hectáreas. 300.000. 300.000 hectáreas. Bueno, nosotros... 290 con... Toda la provincia de Corrientes, que tenemos 9 millones de hectáreas, 30.000 hectáreas es toda nuestra agricultura fuera del arroz. Uno lo puede ver con un potencial, Willy, todo lo que hay para hacer, pero una muestra de la limitante que tenemos en cuanto a disponibilidad de recursos para poder darle valor agregado a nuestra carne en nuestra propia provincia. Somos, como te decía, gran productor de terneros, tenemos muchas vacas que producen poco, y eso creo que es lo que se refería Willy con lo que estamos tratando de hacer dentro de la provincia para hacer que nuestro... No queremos más vacas, cada vez que crecemos en stock tenemos un problema, porque dependemos de nuestros campos naturales, una vez cada 2 años nos inundamos o tenemos excesos hídricos, otro problemón, incluso desde lo ambiental. Nosotros tenemos
Y incluso por producto del hombre, porque tenemos 1 millón de hectáreas más de humedales de lo que teníamos históricamente. O sea, hay una preocupación por humedales y por los esteros de Liberá y por conservar. Nosotros tenemos 1 millón de hectáreas más y eso lo hizo el hombre. Lo hizo el hombre por malos diseños hidráulicos y un montón de cosas. Pero bueno, volviendo al tema, tener más vacas nos complicaría. Lo que necesitamos es que nuestras vacas produzcan más terneros. En eso hicimos una alianza interesante tenemos un muy mal índice de producción, menos de la mitad de nuestras... O sea, el índice ternero-vaca nos muestra que la mitad de nuestras vacas no producen terneros, que es su objetivo. Y eso hemos tratado de, junto con ACREA, yo como funcionario, soy muy de valorar si hay alguien en el sector privado que hace las cosas mejor que nosotros desde el Estado, y bueno, vení y ayúdame a hacerlas. Es lo lógico, me va a salir más barato, lo vas a hacer mejor, te voy a poder auditar los resultados. Solo juntos. Solo juntos. Solo juntos, exacto. En eso sí, solo juntos, tal cual. Y eso también, la vinculación con FADA vino por ahí. Y lo que hicimos con ACREA es decirle, mirá, o sea, yo les pregunto a todos ustedes, y no es que inventamos nada nuevo, porque el cambio rural también es una muestra de eso. Y se va a enojar alguno del cambio rural seguro con lo que voy a decir. Pero si yo les pregunto a ustedes, como esquema de trabajo en grupo y de asociativismo para hacer las cosas mejor, ¿quién funciona mejor, ACREA o Cambio Rural? Claramente ACREA. Y bueno, entonces nos vinculamos con ellos, el objetivo es triplicar o cuadruplicar la cantidad de grupos de productores dados ACREA en Corrientes. Ya hemos dado esos pasos, tenemos ya muchos más grupos de los que teníamos originalmente. Yo vengo de ahí, vengo de trabajar en grupo y es una forma, los productores que están en CREA tienen índices de producción del 80% y el promedio de la provincia del 50%. Bueno, ahí tengo con poca plata, con poca inversión, mucho para crecer en producción y lograr que nuestras vacas produzcan más. Como decía Willy, el desafío es producir más terneros. Los productores, Matías, no. Estamos en la Argentina, yo soy productor ganadero y hemos tenido que acostumbrarnos a hacer de todo. No es que es a la Bartola, no. El que no se acostumbró a hacer de todo, yo era solo invernador, después me hice criador invernador, ahora soy ciclo completo, engordaba pasto, novillo de 540 kilos, ahora engordo en 6 meses y hago consumo liviano y hay que adaptarse. No sé si es culpa del mercado de la Bartola, es nuestra coyuntura también y no sé si está mal tampoco, adaptarse a todos esos cambios. El desafío es hacer producir más a nuestras vacas, con un crecimiento de la agricultura, lograr que engordemos nuestros terneros en Corrientes, demos trabajo, industria, frigorífica. Gracias, Manuel. Cuando digo la Bartola, digo que a veces es cierto, nos acostumbramos a hacer de todo. Yo, de hecho, era periodista agropecuario y ahora soy animador de eventos. No, que muchas veces, como digamos, vivimos tan a los sobresaltos, no tenemos tiempo de parar y poner la pelota allá. Y en el caso del maíz, por ejemplo, a mí muchas veces yo cometí el error de celebrar con un título que éramos un gran exportador de maíz. Y últimamente pensando, y sobre todo leyendo los informes de la Fundación FADA, sobre todo creo un informe al cual ahora le voy a pedir a David que... Digo, el mérito de esta zona no es ser muy productora de maíz. El mérito de esta zona es agregar bastante valor al maíz. Y el mérito de Argentina, en vez de celebrar, cuando yo digo la Bartola, digo, ¿por qué no seguimos celebrando ser el segundo exportador mundial de maíz? Este año vamos a tener una cosecha de 46, 49, bueno, está por verse millones de toneladas, muy grande. Un mar de maíz, dijo el otro día algún funcionario nacional. Y sin embargo, de ese maíz vamos a exportar cerca del 60-65% porque no tenemos capacidad de procesamiento. Estados Unidos, te dicen, sí, también es exportador de maíz, pero solamente exporta el 16% de su cosecha. Ahí está, digo, en algún momento los tipos pararon la bocha y dijeron, lo que hay que hacer es agregar valor. Me parece que David, que analizó y es un estudioso de la cadena y de las interrelaciones, digo, no sé si coincidís conmigo o no, pero más allá de la celebración de la exportación, es decir, paremos un poco la bola porque si no se lleva todo el maíz y el valor agregado lo hace otro en otro lado. Aprovecho antes la intervención para
por ahí dijeron el trabajo lo hace David, etcétera, es un gran equipo, está Natalia, Nicole, el área de prensa, Carolina que nos dirige, que somos los que hacemos estos trabajos, Fernando Sidor que está por ahí sacando fotos, que es el quien hace las infografías, para decir que somos un equipo atrás de los que hacemos esto. Te pasa un buen momento, podríamos hacer un aplauso por todo el equipo, ¿no? Gracias. Por la energía que... No quería dejar pasar eso. Y yendo a la pregunta, Matías, claramente ahí está el desafío. Por un lado, es totalmente deseable querer producir más y mejor, ¿tá? Cuidando el medio ambiente. Eso es el primer objetivo, porque el país necesita producir, necesita generar riqueza genuina y necesita generar dólares genuinos. Entonces, el querer producir más y mejor es el primer objetivo. Y el segundo, que debería ir muy de la mano, es como perfectamente decís, y es el gran desafío que tenemos como país, darle valor agregado. Ahí se nos cruza muchas cosas, entre ellos la macroeconomía, no actual, sino permanente de Argentina, que ya se estuvo hablando mucho de eso, pero que nos complica la mirada a largo plazo. Somos país subdesarrollado o emergente, donde siempre el costo del capital es alto. Para agregar valor necesitas mucho capital, necesitas cierta escala para que lo que generes después no te quedes con un producto donde le agregaste valor, pero a un costo alto, donde no puedes salir a competir al mundo. Entonces, ahí claramente está el gran desafío para los productores, para las instituciones y para los gobiernos poder emprender ese camino. Y claramente Río Cuarto aplaudimos que produce mucho maíz porque es un signo de buena rotación de cultivos, pero también el desafío y lo que también se aplaude es que se le pueda agregar mucho valor en la región, pero también la gran potencialidad que tiene, por ejemplo, para convertirse en un polo cárnico, por ejemplo, aprovechando todas estas oportunidades que hablaban recién y que Río Cuarto y la zona tiene una gran potencialidad. Así que ahí justo creo que está el gran desafío de los que estamos sentados acá y de muchos de los que están sentados acá abajo. Además, perdón, tiene que ver con no solo buenas prácticas ambientales, en algún momento hay que hacer buenas prácticas empresarias. Y la generación de trabajo y de valor agregado es generación de trabajo y de desarrollo finalmente. Digo, tiene que ser leído desde ese punto de vista. Un crecimiento, un desarrollo de la región y del país involucra producir más, mejor, pero juntos, donde se cuida, el empleador cuida al empleado, donde el Estado cuida al empleador y donde todos cuidamos al Estado y le exigimos que se gasten los recursos como se deben gastar, que se den las políticas macroeconómicas que se tienen que dar. Entonces, es en este solo juntos que podemos construir eso. De todas formas, un poco agregando, porque me parece que el foco que estabas poniendo con el tema del maíz, sobre todo en Córdoba y en Río Cuarto, que estamos presentes en el tema de transformación, creo que a veces caprichosamente no queremos llegar a ese objetivo. Porque, por ejemplo, acá hay una de las inversiones más importantes que tiene Córdoba en materia de transformar maíz en etanol, por ejemplo. Nosotros tenemos 3 plantas que prácticamente junto a las plantitas más pequeñas que tienen productores en sus lugares, estamos transformando 1 millón de toneladas. Podríamos transformar y hay capacidad para hacer quizás el doble, con inversiones que se podrían hacer, generar trabajo y crecimiento. Y a veces, por cuestiones caprichosas que no se logran entender, porque nunca nosotros, con las provincias que estuvimos reunidos a veces en distintas mesas, nunca pudimos entender por qué definiciones antojadizas, yo digo porque no encontré nunca fundamentaciones concretas, no avanzamos en este sentido. Pongo un ejemplo, importamos 500.000 metros cúbicos de nafta, con lo que esto significa dólares que se nos van, y podríamos esto suplantarlo si aumentáramos, por ejemplo, el corte de etanol en las naftas argentinas. Es un solo ejemplo, poquito, pero esos 500.000 metros se puede sustituir prácticamente con maíz cordobés, maíz argentino. Cierro este capítulo porque veo mucha gente joven y quiero que resuene en nosotros también esa visión hacia adelante, ¿no? Con energía. No quiere decir optimista, sino quiere decir realista, pero positiva. Y acá te quiero agarrar a vos, Willy, porque hay algo que me pareció
Yo creo que nosotros hablábamos mucho de interacción público-privada, nos llenábamos la boca con eso y me parece que, mal o bien o perfeccionable, las mesas de competitividad me parece que fueron un mecanismo bárbaro, ¿no? Sentar al del frigorífico, todos estos que vimos hoy, ¿no? Que el de la leche se lleva menos que el que la distribuye, etcétera. La mesa lechera, la mesa cárnica, de ganados y carnes, la mesa forestal. En medio de todo eso, mi pregunta va... Vos vas viendo, vos que participaste un poco de todo, que estaba el presidente, vos vas viendo que ahí se habla de cosas que puedan generar más trabajo en una Argentina que cuando mejore sus variables macroeconómicas esté lista, ¿no? No con un tenedor, sino con una cuchara cuando llueve sopa, ¿no? ¿Cómo ves eso? ¿Qué oportunidades? ¿Qué cosas? ¿Ves? Bueno, ahí hay un par de cosas, ¿no? En este concepto, me parece que tomo un punto de lo anterior, hay que fomentar el agregado de valor y lo importante es el cómo. Yo creo que la gran discusión que nos tenemos que dar es el cómo, para que el agregado de valor no tenga, como muchas veces pasó en algunas actividades en la Argentina, termine desagregando valor por el costo que significa para el resto del sistema económico. Entonces, creo que esto es una cuestión de producir más volumen, agregar valor y encontrar a dónde colocarlo. Y esto genera empleo, y vuelvo al ejemplo porque me resulta muy claro para decirlo, en el tema de las carnes. Se pensó en, vamos para adelante, tomo de vuelta la palabra de la Bartola, lo que quise decir es, no es Bartola, sino que es atender lo que quiere el consumidor. Por eso di el ejemplo de no la carne a la parrilla, sino la carne hervida. Tenemos que aprender a atender a nuestros compradores, a nuestros clientes, a nuestros consumidores y darles lo que quieren. Y a partir de eso generamos la demanda, generamos el movimiento. Y Matías, me acuerdo que en su momento lo planteaba mucho, se habían perdido más de 15.000 puestos de trabajo en la industria frigorífica en la Argentina. No sé si están todos recuperados, pero hoy la ocupación de la industria frigorífica es del 92%. Es probablemente la industria en la Argentina con mayor nivel de ocupación operativa en lo que es las que están dentro del marco de SENASA, los frigoríficos con tránsito federal. Entonces hay una capacidad de generar empleo en el sector agropecuario y la carne es agregado de valor del maíz y seguramente algunos procesos estamos al día de ayer, capaz que hoy ya se terminó, estábamos en el 97% de cumplimiento de la cuota Hilton. No sé cuántos años hace que no llegábamos al 100. Ayer estábamos en el 97, nos faltan 45 días para terminar. En esta semana que viene vamos a haber cumplido por primera vez en años, en décadas, el 100% de cuota Hilton y un mes antes o un mes y medio antes que cierre. Y ahí son 92% de empleo, haber recuperado los 15.000 puestos de trabajo que se habían perdido cuando se cerraron las exportaciones. Y es agregado de valor, y es agregado de valor al maíz, y es agregado de valor a la vaca correntina, y es agregado de valor al camión que los trae, ¿no? Quería marcar otro agregado de valor encadenándolo con las buenas prácticas, porque esos consumidores también son cada vez más exigentes en la producción que cuida el ambiente, a la producción de más con menos. Y entonces a ese círculo virtuoso que es el agregado de valor en origen, que genera inversiones, empleo, más recaudación y más recursos para servicios para cada zona, le podemos dar el agregado de valor de una producción diferencial, como decía antes, con esas buenas prácticas que acrediten una trazabilidad de todos los procesos que nosotros llevamos a campo, que son tremendamente cuidadosos con el ambiente, fundamentalmente con todo este tema ligado a las emisiones y al guardado de las emisiones a la atmósfera de carbono y de otros gases, y el guardado de carbono en el suelo para mantener los suelos fértiles. Eso podría ser un agregado de valor enorme, una marca país, donde le podríamos no solo sacar grandes ventajas comercialmente, sino también se transforma en una exigencia y un incentivo para todos los involucrados que trabajan en esa actividad. Déjeme una cosita porque me enganché con lo de Pilú. Acaba de llegar Ricky Negri de China. SENASA es el primer organismo sanitario del mundo que va a poder habilitar plantas procesadoras de alimentos para China. Después vienen los chinos y nos controlan, pero realmente es una marca de calidad que se ha logrado imponer SENASA, y no es SENASA de los últimos 3 años, es un SENASA históricamente bien vista en el mundo y que hoy ha formalizado una serie de procesos. Y son las buenas prácticas que necesitamos desde la industria, desde todos lados, y que tenemos, en este caso SENASA, el rol del Estado, buenas prácticas que nos significan que podemos certificar hoy
como primer país en el mundo y por ahora el único que puede certificar para China plantas frigoríficas o plantas industriales, ¿no? Cuando imaginamos un poco lo que viene, hay algo que es clave, que es cómo lo vamos a hacer competitivamente, ¿no? Yo creo que los economistas hoy nos zarandearon a todos cuando dijeron, mire, un tercio está bien, el otro tercio tiene que preguntarse qué es lo que yo hago, si alguien me lo va a comprar, y el otro tercio tenemos que ayudarlo y ver cómo lo levantamos con educación, porque creo que cada uno de los eslabones de Imagina lo fue diciendo. Y en medio de eso, cuando uno piensa, cuando yo estudiaba en la facultad, creo que se cosechaban, ayúdame Willy, vos sos más o menos de mi época, 30, 35, 40 millones, hoy estamos en 145 millones. Si uno mira un poco la infraestructura, no sé si cambió demasiado, ¿no? Porque ya creo que los puertos y todo eso estaba en ese momento. Entonces tenemos un tema de infraestructura, caminos rurales. Así que, señor director, le pido esta estadística para que nos sirva como detonador este dato que tiene FADA, que está muy bueno, de caminos rurales, ¿no? Bueno, acá habla de la app gratuita, ¿no? que me parece que es clave cuando hablábamos hoy de la tecnología y de cómo estar más atentos. Hay ya un montón de aplicaciones y cosas que tienen que ver con hacerlo. Y después vamos a ver otra que, si podemos, me parece que también nos va a ayudar, que es red vial, ¿no? La siguiente, esta está muy buena, priorización, red vial no pavimentada. Creo que tenemos que hablar mucho de esto y cómo hacemos para mejorar. Así que... Bueno, a ver, veíamos la placa anterior que tiene que ver con la aplicación desarrollada por FADA para los caminos rurales, que ha crecido en materia de la cantidad de gente que se ha sumado a decir este camino está en mal estado, este camino está regular, este camino está bueno, este camino mejoró. Y mucho hay para mencionar porque además tenemos funcionarios. Y acá me quiero detener, me parece que los caminos rurales es lo fundamental. Si no podemos sacar la producción del campo, estamos fritos, básicamente. Si no podemos llegar a los diferentes lugares, si no podemos incluso llegar a un hospital cuando la urgencia es, si no podemos llegar a una escuela rural, también estamos complicados. Es una gran deuda pendiente, pero nos tenemos una particularidad. Arranquemos por la aplicación. El trabajo también privado, decir, bueno, nos agrupamos, nos informamos. Trabajo público-privado, consorcios, ¿sí? En donde ya se han empezado a mover, provincia de Buenos Aires, provincia de Córdoba, hay ejemplos de esto. Provincia de Corrientes, habría que ver también si tenemos por ahí. A lo que voy es, ¿se puede blanquear una cuestión en donde no hay presupuesto o el presupuesto para los caminos rurales no depende de los gobiernos provinciales, tampoco del nacional, depende de los municipios? Y más de una vez, Leo, lo hemos conversado en el aire de Radio Colonia, el hecho de nosotros no podemos hacer nada en este punto. Son los intendentes los que tienen que tomar la batuta e ir por ese camino rural. Cansada estoy de hablar con productores que me dicen, pago mi tasa vial y el camino está en iguales condiciones hace décadas. Están las máquinas, pero no hay quien las maneje. Están las personas que las manejen capacitadas, pero no están las máquinas. Digo, ¿cómo podemos...? ¿Por qué no cambian? Digo. Claro, pero es cierto, están los productores que utilizan sus domingos para agarrar las Champions y mejorar el camino rural. Gente, aplauso para esos productores. Entonces digo, desde lo público con lo privado, que son estos productores que quieren ponerle mucho empeño, ¿cómo podemos avanzar? Solo juntos podemos avanzar en los caminos rurales. Arranquemos por algún lado. Voy a arrancar con Olano de nuevo, a ver si les parece. Lo dejo con las ganas a Leo un ratito. Las redes fluviales, ¿no? Hola. Sí, yo siempre digo en lo laboral, ¿no? Porque después en la cuestión familiar y otras cosas, pero en lo laboral lo que más me gusta en la vida es engordar novillos. Y lo segundo, hacer caminos. De mi cuestión en la función pública es los caminos, la verdad que es apasionante. Yo no pensé que me iba a involucrar en la política y que iba a terminar tan involucrado en los caminos, pero es un tema que a los productores nos atraviesa a todos, a cualquier producción, y es claramente la mayor preocupación. Cuando yo te planteaba esto de mejorar la producción, íbamos a cualquier lugar y el productor te mira diciendo, sí, todo muy lindo, pero mirá por dónde querés que yo haga maíz y que saque mi maíz. Mirá por dónde querés que haga novillo gordo, mirá estos caminos. Y bueno, nosotros nos empezamos a involucrar Corrientes y me parece que es lo más quizá atractivo que yo tenga para decir, contarle a los cordobeses o a otras provincias. Corrientes, hace tiempo tenemos un sistema muy diferente al resto del país, que es que nuestro impuesto inmobiliario rural, nosotros no pagamos tasa vial. No tenemos el problema con los intendentes, gracias a Dios. Te compadezco el drama que tenemos. Nosotros no lo tenemos, no pagamos tasa vial, nosotros pagamos impuesto inmobiliario rural. Pero desde hace tiempo ese impuesto, por ley, por 30 años, no puede estar destinado a rentas generales. El gobierno de la provincia no lo puede utilizar para pagar sueldos de policías, de maestros, ni insumos hospitalarios. Solamente puede estar destinado a infraestructura rural y luchas sanitarias. Eso
Es el único impuesto que pagamos, digamos, vinculado a la infraestructura, el impuesto inmobiliario. Y eso además tiene un agregado que es que los proyectos no se pueden aprobar sin la intervención de una institución de los productores, sea una sociedad rural o un consorcio caminero o una cooperativa, una organización de productores. Políticos, o sea, los funcionarios pueden aprobar las obras, pero tienen que venir con esa aprobación. Nosotros yo hace 4 años que asumí y le buscamos un paso más a eso, que es que, medio en línea con lo que decía Dacrea, si ustedes, yo soy productor, pero si los productores lo podemos hacer o nos podemos ayudar a hacerlo mejor, vamos a intentarlo. Entonces lo que dijimos, listo, presentás el proyecto, pero no me dejes ahí. Acompáñame a hacer la inversión, acompáñame a hacer el camino. Y entonces la misma sociedad rural, el mismo consorcio, elige el contratista, pelea los presupuestos, nosotros le damos un soporte de ingeniería y de acompañamiento. Nosotros siempre digo, tenemos derecho a veto. Si me pasás un presupuesto que está totalmente desacomodado de lo que tiene que ser, no te lo aprobamos. Si me traes un contratista que con nosotros tiene una mala experiencia, no te lo aprobamos. Pero juntos somos responsables de que ese camino se haga como corresponde. Eso nos ha permitido, la verdad que en los últimos años dimos vuelta completamente lo que era la realidad de nuestros caminos. Teníamos solamente 1.700 kilómetros enripiados, hoy estamos llegando a los 4.000. Enripiados me refiero a que es una mejora, además de la hidráulica y además del movimiento de suelo, de incorporarle piedra, que tenemos mucho en Corrientes, por suerte, y que es una solución mucho más sustentable en el tiempo para ese mismo camino. Entonces los involucramos a los productores, son realmente inspectores de obra. Yo soy el que controlo esa documentación, no puedo pagar una sola factura del contratista si no viene firmado por el productor que está a cargo de la obra, del presidente de la sociedad rural que está a cargo de la obra. No lo puedo pagar directamente. Con lo cual también políticamente nos sirve, porque ¿qué productor se va a quejar del camino mal que hicimos si lo hicimos juntos? Hicieron ellos, en realidad, nosotros acompañamos desde el financiamiento. Me hago eficiente como Estado, tenemos una estructura muy chica, hoy hablaban de equipos acá, uno da la cara, pero el equipo es un equipo chico, pero eficiente, y no lo quiero agrandar, no quiero que sea grande porque no queremos perder esa eficiencia. Y eso nos ha, hoy ya ha generado también, obviamente nos afloja la negociación del inmobiliario. Yo como productor me tocó muchas veces sentarme con el ministro de Hacienda de mi provincia a pelear por el inmobiliario. Hoy es otra situación totalmente distinta, porque como son recursos que vuelven, la postura como productor es mucho más amigable, vemos que eso retorna, y eso ha generado también en el sector político una visión de eso, y hoy estamos en una situación mejor todavía, porque no es solamente que tenemos el impuesto inmobiliario, sino que por cada peso que ponemos los productores del impuesto inmobiliario para ese fondo, el gobierno provincial pone 3 pesos más de rentas generales. ¿Por qué? Porque está dando resultados, porque nunca en la historia de Corrientes hicimos 1.000 kilómetros por año de mejoramiento de caminos de esa magnitud. Entonces, en ese camino vamos, valga fuera de los caminos, y estamos muy contentos con eso. Siempre hay que mejorarlo. Te diría que para eso hace falta, y tiene que ver con el Solo Juntos también, hace falta que del otro lado haya un compromiso genuino. Desde el Estado la idea es buenísima, pero si no hay entidades que se lo toman en serio, productores, consorcios, que nosotros nos pasa lo mismo que ustedes en Córdoba, tenemos consorcios, también se ustedes consorcios, y el estado de los caminos es directamente proporcional al nivel de participación de los productores en su consorcio. Consorcio donde el productor participa, fantástico, porque el sistema es bueno. Consorcio donde el productor no tiene compromiso y no participa, un desastre el camino. Eso habla más mal de nosotros como productores que de los funcionarios o de vialidad o de lo que sea. Está bien, también tiene su responsabilidad vialidad, pero si el sistema nos lo dieron para que funcione bien, bueno, el paso que hay que dar es el compromiso para que eso funcione. Y estamos en un estado y en un país, en una provincia, que a ustedes les pasará lo mismo que a nosotros, donde si no hay participación activa, compromiso activo de los ciudadanos a través de sus instituciones, sería lo mejor, y va a ser difícil salir adelante en todos los aspectos, ¿no? No solamente. Gracias. Leo. Perdón. En Buenos Aires el tema de caminos rurales es... lo principal que ahora es un problema ya declarado y ya el diagnóstico ya lo sabemos todos. Digo, acá no pasamos hablando 30 años de que hay problema con los caminos rurales. Chocolate para la noticia. Lo cierto es que en 30 años Buenos Aires perdió
1,20 m de horizontes de suelo en los caminos rurales. Cuando uno va por cualquier campo de Buenos Aires, mira el campo y está allá. Hay lugares donde está a 2 metros para arriba, ¿no? O sea, uno va con la chata y mira el campo arriba. Buenos Aires tiene 105.000 kilómetros de caminos de tierra, de los cuales 25.000 son troncales, que son rutas provinciales, etcétera, que tienen que ver con la tierra. Ahora, lo que sí aprendimos también en estos casi 4 años de gestión es que no hay soluciones, no hay una sola solución. Buenos Aires tiene 135 municipios, 128 de ellos con actividad agroindustrial. Hay consorcios que funcionan muy bien, hay consorcios que funcionan muy mal, hay entes viales que funcionan muy bien, hay entes viales que funcionan muy mal, hay municipios que hacen las cosas muy bien, hay municipios que hacen las cosas muy mal. Con lo cual, una sola solución, imposible. O sea, existe una ley, por eso lo escuchaba muy bien a mano, digo, nosotros tenemos un pseudo problema, tenemos una ley que es la 13.010, que es la que faculta a los municipios a arreglar los caminos rurales en la mayoría de los casos en todos sus caminos. Eso es, porcentaje del inmobiliario rural va a los municipios y después el intendente cobra su tasa aparte. Con lo cual hay doble fondo teóricamente para eso. Después lo que vos decías, ¿hay máquina o no hay máquina? ¿Hay personal o no hay personal? Los productores se meten, se quieren meter. Yo en estos 3 años conocí 2 consorcios que al final, como bien vos decías, no había compromiso, le tiraron el fardo de vuelta al intendente, entonces perdimos 7 años de algo arreglado. O sea, no es fácil el tema. Lo cierto es que algo hay que hacer. Si son 50%, 40%, 60%, la verdad es que lo que primero tenemos que hacer es a ver qué más hacemos, porque Buenos Aires a su vez es la provincia que más crece en todos los segmentos agroindustriales. Somos el 50% de la agroindustria del país. Entonces digo, ¿de qué sirve hablar de exportación, que ganamos mercado, que eso, si no podemos sacar la mercadería del campo? ¿No? Entonces, lo que tenemos que hacer es trabajar. Digo, desde el Estado provincial, nosotros nos cuesta meternos porque el municipio tiene autonomía de gestión. Vos no podés meterte arriba del tipo para decir, no, vos estás gestionando mal la plata para el camino y vos comprás la máquina. No, nosotros somos salvavidas de ellos. Nosotros sacamos un salvavidas grande que empieza a actuar ahora a fin de mayo, los primeros días de junio, que se compró maquinaria para arreglar 12.000 kilómetros de caminos troncales de los 25.000. 4.000 arrancan este año y los otros 8.000 van a seguir en la primera parte de nuestra gestión próxima, ¿no? Entonces eso quiere decir, ahora hay gente que está entrenada esperando, hay 80 personas que están esperando que la máquina venga y vamos a empezar con todo lo que tiene que ver con la cuenca Basto Oeste de caminos que tiene que ver con la lechería, ¿no? Y entonces en la medida que nosotros ayudemos a arreglar esos caminos troncales, también vamos a poder ayudar a los productores para que se ayuden entre ellos para no romper el camino, ¿no? Porque las producciones son todas mezcladas. Viene el ganado, entra la leche, el hortícola que te rompe, o sea, cada uno hace lo suyo y es lógico que lo haga porque durante 30 años hubo una negligencia del Estado. Es lo mismo que pasó con la obra hídrica o hidráulica. Yo el otro día estuve en un campo de una persona que tenía 280 hectáreas, de las cuales 140 están inundadas hace 27 años. Y una de las etapas del Plan Maestro del Salado, de la 4ª etapa, pasa cerca de él y el tipo de acá al 2022 recupera hectáreas que nunca tuvo. Entonces, esas son las cosas que hay que hacer. El tema de los caminos rurales, nosotros estamos convencidos que ya basta hablar. Yo lo primero que hago, yo siempre pongo la frase, no quiero más deportes en el recuerdo, Canal Volver, ya lo sabemos de memoria. Si no es 60, es 40, es 50. En cada seminario sabemos los problemas. No existe la solución mágica del polvito mágico que también aparece en un camino como que en Afganistán apareció, tuvo éxito y acá se soluciona, tampoco es así. Lo que hay que ponerse es ponerse a laburar. Hay que hacer, cuando uno arregla un camino, nosotros vamos a ayudar al municipio a que haga su trabajo y vamos a arreglar el camino con alcantarilla, con caño, como sea, pero también no es la solución. Tal vez hay que modificar la ley 13.010, ¿no? Tal vez hay que hacer un gran fideicomiso provincial donde exista la plata y donde podamos empezar a pasar los temas a consorcios si realmente funcionan. Claro. Pero son cosas que hay que empezar a probar. Hoy el problema, vos decís, yo lo escuchaba él que legislativamente no hay problema. Nosotros no podemos cambiar esa ley. No tenemos mayoría en la Cámara, con lo cual una cosa es senadores y otra cosa es diputados, con lo cual tenés un problema donde vos querés avanzar y obviamente no hay esa posibilidad. Pero me parece que lo más importante de esto es, ya basta de diagnóstico, las cosas empezamos a laburar, cada uno que haga su trabajo, nosotros estamos siendo nexo de articulación de cosas para mejorar. Yo no tengo dudas que cuando empecemos estos caminos a arreglar estos troncales, la cosa va a andar muy bien porque está la predisposición. Tuvimos un presidente, esto les cambio la regla de juego, perdón. Yo, si me dejás, porque si no me quedo sin decir nada de Córdoba. De los consorcios, Córdoba no el orgullo camino, cordobés. No tenemos camino. Tenemos
más o menos 57.000 caminos rurales y de kilómetros de la red secundaria y terciaria. La verdad que coincido con el diagnóstico. Tenemos caminos del siglo XX y producción del siglo XXI, por poner en valor lo que estamos hablando. Ahora, ¿cómo se resuelve? En Córdoba el modelo de gestión para avanzar en el mantenimiento y la conservación a través de los consorcios camineros, que tienen más de 70 años en Córdoba. Realmente son un ejemplo, pero yo coincido con vos, Leo, no hay una respuesta que diga esto sirve. A nosotros nos ha servido para épocas normales. Ahora, en situaciones de anegamiento, en situaciones complicadas, en un contexto de cambio climático muy difícil y que vino para quedarse, ahí obviamente tenemos muchas dificultades. Por eso en Córdoba replicamos el tema de los consorcios camineros con consorcios canaleros y consorcios de conservación del suelo. La verdad es que los productores que gestionan son los mismos. Por eso avanzamos en firmar algunos acuerdos de tener una respuesta más integral, que son los consorcios de gestión integral de cuenca que nosotros llamamos. Trabajamos en ordenar primero el agua, porque si uno no ordena las aguas, la verdad que a veces arregla un camino y al otro día se destruye. Pero yo la verdad que me parece interesante lo que hemos hecho en Córdoba, este paso para avanzar en superar esta respuesta o esta herramienta que tenemos. Hace prácticamente un año se llegó a un acuerdo con la Mesa de Enlace Provincial y nuestro gobierno, a pedido de ellos, y avanzamos en una idea de empezar a pavimentar los caminos rurales. Ya tenemos una ley, tenemos el consorcio firmado, ya tenemos 4 proyectos consensuados, es una participación pública-privada, lo paga una parte del Estado, que lo financia, y otra parte de los productores, como si fuera una contribución de mejora. El problema es que hace poquitos días los legisladores tuvieron que reformar la ley porque nos encontramos con un tema que a veces no se habla en esta discusión, de que el problema de hoy, el que produce no es el dueño de la tierra en muchos casos. Y el dueño de la tierra le importa poco cómo está la situación de la infraestructura rural, porque vive de rentas y se desentiende si vos podés sacar o no la producción. Por eso que la ley baja a una mayoría simple, prácticamente del 50% más 1, de adhesión a la contribución de mejora y después las obligatorias. Porque ahí sí el Estado tiene que fijar qué regla de juego hay que hacer, porque ya no podemos renegar más, porque insisto, esto el tiempo no lo va a resolver. No es que mañana vamos a tener mejores caminos si no hacemos cosas. Y creo que pavimentar redes principales, esto es voluntario, creo que le va a dar una respuesta enorme, sobre todo para cuencas lecheras. Acá, por ejemplo, estuvimos hablando hoy de Bio 4, uno de los acuerdos firmados tiene que ver con 4 o 5 kilómetros para llegar a la planta, otro es en Baigorria, que hemos firmado precisamente en esta sociedad rural, 11 kilómetros, donde más del 70% de los productores están dispuestos a poner la plata para llevar adelante el asfalto de los caminos rurales. Creo que es un camino que lo tenemos que dar, pero recién tanto mi colega Correntino como Leo decíamos algo. Los estados provinciales obviamente tenemos limitantes en los recursos. Nosotros también, todo lo que cobramos inmobiliario lo volcamos a la producción en distintos fondos específicos para esto. Ahora, la verdad que nosotros cobramos inmobiliario 6.000 millones de pesos que se coparticipan con los municipios del 20%. Pero de retenciones agropecuarias en Córdoba estamos aportando los productores 85.000 millones de pesos. Y ahí me parece que hay que discutir un país distinto, un país federal, donde la distribución de los recursos tendrían que hacerse con un criterio más equitativo para que las provincias que tenemos que hacernos cargo de todas estas situaciones podamos avanzar, no esperando 10, 15, 20 años. No puede esperar 20 años para resolver estos temas, porque si no, también hay una cuestión que se contrapone con lo que decía Willy. Estamos preparados para exportar cada vez más, pero no vamos a poder sacar la producción. Y eso pasa, no es solamente un eslogan o una frase. Sí. Y yo la verdad que yo no quiero cargar las tintas con nadie, estoy describiendo una situación que obviamente nosotros del Estado, tanto provincial, nacional, de cualquier signo político, nos tenemos que acercar. Les pido un jueguito, así muy breve, un jueguito, a todos. Porque tuvimos un estadista, presidente en este país, que dijo, se puso a soñar en grande, dijo, bueno, vamos a mandar un cohete a la estratosfera y de ahí va a bajar en Córdoba. Y lo hizo, lo que pasa es que era un poco caro para que lo tomáramos el servicio, pero el servicio existe. Digo, si ustedes, cada uno de ustedes, así, muy título, sin explicar nada, ¿qué obra sueñan de infraestructura grande, ya no saliendo de la emergencia de los caminos? ¿Qué les gustaría ver a futuro? Digamos, a mí me gustaría ver una nueva cancha de Boca, a mí me gustaría ver una hidrovía que llegue hasta... Digo, ¿qué obra les parece a ustedes significativa así que les gustaría ver antes de morirse? Acá vos, Sergio. Eso es el local, así no te...
Obviamente que hay asignaturas pendientes muchísimas, ¿no? Pero Una sola, un jueguito, una sola. En lo productivo te digo una sola palabra. Creo que hay que ir a un ordenamiento territorial de lo productivo, urgente. Ahora, obviamente, la cuarta etapa del Plan Maestro del Salado, que a fin del 2021, a principios del 2022, va a evitar que el 78-80% de la provincia de Buenos Aires se inunde. Para que la gente entienda, yo siempre pongo una frase, un día yo le digo a los ingenieros hidráulicos, explícame a ver qué le digo a los productores, porque ustedes no ponen la cara todos los días, sino la pongo yo y mi gente. ¿Cómo le explico a un productor el beneficio de tener obra hídrica o hidráulica en un lugar? Me dice, fácil. Cuando vos tenés obra en algún lugar, un campo se encharca, se inunda o se anega no más de 90 días. Cuando vos no tenés obra, más de 12 meses, con lo cual acá perdiste 2 campañas, acá no perdiste ninguna, ¿no? Me parece que esas son las cosas importantes. Buenos Aires tuvo 2 inundaciones terribles en el año 2012 y 2014, y la cuarta etapa del Plan Maestro tenía que haber estado licitada y terminada en el año 2011, y nunca se hizo. Entonces fíjense todo lo que perdimos ahí. Manuel, tu mensaje, que va a ser corto porque se te va el avión, seguro, así que y ya con eso te despedimos y muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿La infraestructura o el mensaje de Solo Juntos? ¿Cuál es tu imaginación? O sea, ¿qué te imaginas? ¿Qué es lo que más te gustaría? Por ejemplo, ¿Qué necesitas? recuperar ese millón de hectáreas de esteros que Como obra de tuviste. infraestructura, el ferrocarril es lo que necesitamos. O sea, yo sueño con... Mi campo lo atraviesa el ferrocarril y veo lo que hicieron los ingleses hace 100 años. No puedo creer la decadencia que hemos tenido país, porque no creo que sea exclusividad de Corrientes el estado de su red vial, red férrea. Sueño con eso, que nos conecte con los puertos. Y como país o como provincia, o como productor, como ciudadano, con el lema, con el desafío que nos plantea FADA, Solo Juntos sin duda, no hay otra forma. Y nosotros lo hemos puesto como práctica de gobierno con eso que les contaba. El ministro mío es productor arrocero, yo soy productor ganadero. Estamos involucrados, no conseguimos otra forma de hacer política si no es junto con el otro, en lo sectorial, obviamente con las entidades. Claramente es el camino de Solo Juntos, no hay otro camino. Lo que sí no me gustaría ser hipócrita, porque yo le decía a David hoy, creo que por cuestiones de agenda tuve la suerte de participar del Congreso ayer también, y escuché la grieta en todos los paneles. No hubo uno que no dijera grieta, todos grieta, grieta, grieta. Y me parece que el Solo Juntos va por ese lado, va porque salgamos de la grieta. Y está bien, es el camino, es una redundancia. Lo que sí digo, y se habló de trazar puentes y de todo, yo estoy de acuerdo con eso, pero hay un límite en esos puentes. No me pidas que trace un puente con alguien que usó el Estado para enriquecerse, que usó el Estado como mecanismo de corrupción, que usó el Estado para dejar a los pobres siendo más pobres, porque ese es el mecanismo de captación de poder. Yo ese puente no estoy dispuesto a... Entonces, Solo Juntos sí, con todos los que somos argentinos bien nacidos, honestos y que queremos construir un país mejor, sin duda juntos. Yo no tengo una grieta ideológica con una persona de izquierda, no la tuve nunca. No va por ese lado mi grieta. Mi grieta va por el delito, por el narcotráfico, por las cosas que nos han desarmado como país y entonces el Solo Juntos, sí, siempre, pero con esos que queremos juntos tener ese país. ¿Sí? Gracias, Manuel. Un aplauso para Manuel García Olano, secretario de Agricultura. Muchas gracias. Bueno, seguimos. Vamos a pasar a la próxima placa, la última. Esperá, no me... te faltaba contestar que no se queden con las ganas de decir lo que les gustaría ver, por favor. Pero así, más breve. No. Sí. Me sumo a la planificación territorial, porque la planificación territorial es urbanización, diseño de redes viales, manejo de cuenca hídrica y uso de la tierra adecuado. Y me sumo a la bioeconomía como gran englobadora, porque creo que la infraestructura que nos imaginamos hoy va mutando permanentemente y entonces la bioeconomía en su más amplio espectro nos da las posibilidades esas de tener oportunidades a lo largo y a lo ancho del país. Pongo un ejemplo, la distribución de energía. Hoy, a través de las energías renovables, llegamos a lugares y a través de esas energías renovables a tecnologías que de otra manera serían imposibles. Willy. Me veo muy serio, Willy. Menos aspiracional que Pilu. No, también a la red ferroviaria global. Tomo el caso, Manuel citaba ejemplos. En mi zona personal, en la del norte de Entre Ríos, salía
se producían en el año 80, cuando yo empiezo a trabajar, 50 kilos de carne por hectárea. O sea que salía un camión con 15.000 kilos de carne cada 300 hectáreas. Y pasaba por la misma alcantarilla por la que hoy, que esos campos son agrícolas, que producen un promedio de 4.000 kilos por hectárea, promedio desde la rotación, cada 7,5 hectáreas. O sea, donde antes salía un camión de 15.000 kilos cada 300 hectáreas, hoy sale un camión de 30.000 cada 7,5 hectáreas. Esa es la magnitud de lo que Sergio dijo, creo que fue Sergio. Estamos con la producción del siglo XXI y la infraestructura en algunos casos, en nuestro caso, del siglo XIX. Pero a 5 kilómetros de ahí estaba pasando una vía que ya no funciona más. Creo que la infraestructura ferroviaria es lo que el país necesita para las escalas de incremento de producción. Después todo lo demás. David. Voy a hacer caso. La autopista 8. Me encantó. Bien, vamos a la próxima. El campo en números. Y acá sí te voy a pedir, David, que nos ayudes, señor director. Acá lo que podemos ver son 4. Esto dio vuelta a toda la Argentina y creo que en muchos lugares del mundo. Así como decimos que muchas veces tiramos pálidas que generan que nos suba el dólar o nos aumente la tasa país. Esto creo que lo que ha mostrado es este país empuja. Esto tiene un negocio que funciona, ¿no? Entonces te pido que nos lo cuentes, pero también ¿cómo ves esto a futuro, ¿no? Pensando también en esto de resonar, de que vayamos más fuerte de lo que estamos. Rápidamente, estos números son los 2.7 millones de puestos de trabajo que se generan en las cadenas agroalimentarias que nombraba Jorge Niela al principio y que veíamos en términos de los estadios de River, son el equivalente a 1 de cada 6 puestos de trabajo que se generan en el país. En términos de recaudación de tributaria, de impuestos de AFIP, 1 de cada 9 pesos que se recaudan vienen de las cadenas agroalimentarias. 1 de cada 10 pesos del PBI y 6 de cada 10 dólares de exportaciones. Digamos, como para resumir en 4 números básicos, cuál es el aporte del campo a la Argentina. Y tratando de responder a tu segunda pregunta de cómo viene esto. En términos de PBI, el año pasado la gran sequía que tuvimos, que acá en Río Cuarto la vimos, le restó al PBI 1,5 puntos prácticamente, 1,3. Pero este año, con la buena cosecha que estamos teniendo, va a sumar 2 puntos al PBI. Esto puede parecer mucho poco, no sé qué es el PBI, pero en una economía recesiva esto va a generar un impacto muy positivo y en economías como la riocuartense este efecto también se va a sentir más. Y el otro punto de gran importancia, gran relevancia para el país es el aporte de dólares. Creo que en el 2018, si algo nos enseñó esa corrida, esa crisis, fue que a los dólares los generamos de manera genuina, produciendo y exportando, o los tenemos que salir a pedir prestados. Entonces, esa es una de las principales enseñanzas que no tienen que dejar cuando después discutimos hay que exportar carne o no, la mesa de los argentinos, siempre tenemos que tener esta otra verdad, este otro aprendizaje cerca. Y ahí, si bien el campo aporta 6 de cada 10 dólares, por ejemplo, si tomamos el mes de marzo, que fueron los últimos datos, las cadenas agroalimentarias aportaron 2.000 millones de dólares en el balance cambiario. Después estaba la minería con cerca de 200, el software con 26 millones de dólares y algún área de servicios, y después todo el resto de los sectores económicos, déficit externo. Es decir, esos pocos sectores son los que aportaron los dólares y todo el resto los que demandaron dólares. Para demostrar, digamos, dónde hay que tratar de poder generar para después poder importar todo lo que se necesita. Uno cuando compra un auto tiene un 70% importado. Probablemente este micrófono del que estamos hablando, las pantallas que estamos viendo, son todas importadas. Entonces se necesita generar los dólares en algún sector para poder importar el resto de lo que necesita el país. Impecable. Jorgelina, una última pregunta para ir cerrando. Una última pregunta. Ay, bueno. Qué difícil. Claro, son muchas las que quedan. No, a ver, mirando esos números uno no sabe con cuál quedarse, pero fundamentalmente entender el aporte tributario que se hace. Y lo estaba mirando a Willy, sinceramente. Lo estaba mirando a Willy porque lo que significa el aporte tributario del campo, más allá del resto de la economía argentina, que también los diversos sectores hacen un aporte tributario, el campo es muchísima la presión fiscal. Se han querido hacer muchas cosas que no se han, digamos, llegado a término. Hablaba de la última reforma tributaria, sin ir más lejos. Y luego, bueno, salvavidas de plomo de las retenciones que sabemos no las van a tocar. Hasta ahí estamos. Sí, está claro que tiene fecha de fin.
Tiene fecha de fin, ahí está. En diciembre del 2020, le esperamos todos con ansias. Sí, claro que sí, hay que esperarlo con ansias porque son los cambios que están pasando. Y permitime que en este momento, además es razonable, mire la película de punta a punta. No es que metimos retenciones. Si querés tomarlo de un punto de vista, bajamos las retenciones del trigo a la mitad, bajamos las retenciones del maíz a la mitad. Se hizo lo que se pudo dentro de un escenario determinado de la situación del país. Eso fue un estímulo suficientemente importante. Hoy los impuestos a las exportaciones son otra cosa, son estables, digamos, fijos, son para toda la economía. Tienen una serie de diferencias con respecto a las retenciones originales, pero de punta a punta, y acá tomo a Fada y después me pone la diapositiva, de punta a punta la caída de la carga impositiva sobre el sector debe haber sido de cerca del 30% de lo que estaba, ¿o no? Estaba en el 75 antes del 2015, en el 2015 subió hasta el 90 y ahora estamos en niveles cercanos al 60. Por eso, cayó un tercio con respecto a cuando entramos a la gestión. Esa es la realidad, esos son los datos, lo dijo Laura hace un rato. Hicimos lo que teníamos que hacer, no lo que vinimos a hacer porque no se pudo, porque el escenario era mucho más complejo de lo que veníamos. Y en ese escenario también, haciendo lo que hay que hacer, es cierto que los productores cordobeses ponen mucho con las retenciones, pero también es cierto que hoy las provincias de Buenos Aires, la provincia de Córdoba, la provincia de Santa Fe, todas las provincias tienen un promedio del 12% más de coparticipación automática. Entonces, es parte de este sistema ir cambiando el sistema. Vamos a terminar más lento de lo que queríamos, bajando las retenciones. Vamos a terminar con un sistema de coparticipación automática mucho más transparente que lo que había. Y es parte de un proceso de cambiar una economía que, como dijeron en el panel de los economistas, llegamos ya con una moneda que no existe. La Argentina no tiene moneda y sobre eso es lo que hay que construir, ¿no? No voy a cumplir con lo que me pedía Ricardo, pero fundamentalmente porque quería en la última pregunta abordar lo que tiene que ver con el Imagina Solo Juntos. Y me parece que el Juntos y el Imagina Solo Juntos para mí tiene que ver con hombres y mujeres y hombres, como me gusta decir. Y en este punto agarrarte a vos, Pilu, y mencionar y poner en alto, por ejemplo, lo que mencionábamos respecto al empleo, bueno, también lo que significa la fuerza laboral de la mujer en el agro y en el Solo Juntos es la única manera, con el apoyo de todos, mujeres y varones, sacar adelante este país. Sí, es exponencialmente enésimo y resonancia máxima, porque somos muchas, a esos números habría que ponerles la cantidad de mujeres que somos. Somos casi un tercio de la población mundial y eso se repite en todas las regiones y en todos los lugares. Somos el 43% de la mano agrícola a nivel del planeta. Y bueno, nosotras acá en Argentina también estamos unidas para trabajar en ese sentido. El paso del G20 nos dejó el grupo de discusión Women 20, W20, las mujeres 20, y además de trabajar en el eje financiero, digital y laboral que vienen siguiendo los otros países, Argentina propuso el eje de desarrollo rural con la mujer rural como ícono por toda esta data contundente, ¿no? Y bueno, cuando empezamos a intercambiar nos dimos cuenta que para estos organismos las mujeres rurales son fundamentalmente las de máxima vulnerabilidad. Y entonces decidimos unirnos. Acá tengo a mujeres rurales por todos lados, a Katy, Vanessa, acá, pero está Vero, bueno, Vale, las mismas de Fada también son del grupo, están todas las comunicadoras, Jorgelina, bueno, muchas. Convencidas de que teníamos que visibilizarnos, mostrar la cantidad que somos, los distintos roles que tenemos y cómo un país con innovación organizacional, tecnológica e institucional nos da esta posibilidad y trabajar fuertemente no solo para potenciar el trabajo que nosotros hacemos, sino también para convertirnos en herramientas transformadoras de esas mujeres vulnerables. Y elegimos hacerlo apoyados en los valores del compromiso, la colaboración, la vocación por el diálogo, la pasión que nos caracteriza y fundamentalmente la mixidad.
La mixidad es un término que se usa universalmente para hacer referencia a la complementariedad. Y nosotros defendemos no solo la complementariedad de géneros, esa riqueza enorme, sino también la complementariedad que nos otorga ser personas distintas, con distintas capacidades, elecciones, habilidades, y entonces en ese sentido poder trabajar en educación y capacitación, en comunicación, en desarrollo local y en buenas prácticas y ambiente, solo juntos, convencidas de que el camino para llegar a buen puerto es hacerlo juntos. Así que en eso estamos las mujeres rurales trabajando hoy en Argentina. Gracias, Pilú. Última. Yo aprovecho, hago mi pequeña reflexión. A mí me parece que el Solo Juntos agropecuario funciona a la perfección. En general, la comunidad agropecuaria encuentra las coincidencias muy fácil y sabe un poco hacia dónde tiene que ir, pero que el gran problema de la Argentina, la verdadera grieta en todo caso, es un divorcio muy visible entre las sociedades rurales y las comunidades agropecuarias y productivas y el público urbano, sobre todo concentrado la mitad de la población argentina está en un radio de 400 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Y entonces pregunto, y en todo caso invito, digo, porque a mí me parece que el gran limitante del Solo Juntos, que el Solo Juntos agropecuario cierra a la perfección, nos podemos hablar años, pero la gran dificultad en todo caso es convencer al público urbano de que puede haber un proyecto de país común, digamos, que los incluya, que los incorpore, y que termine con esta sensación de que la fiesta está más allá de la General Paz, digo, y las ciudades, también es muy... Y aprovechamos, tenemos los ministros de las dos provincias con mayores urbanizaciones en la Argentina, Córdoba y el conurbano bonaerense. Yo me imagino cómo deben sufrir las discusiones de gabinete con el ministro de Salud o el ministro de Desarrollo Social, que le dice, ¿qué me pedís plata para el sector agropecuario, para los caminos rurales, si tengo la urgencia acá, digamos? Y entonces, breve, por favor, ¿cómo empezamos a resolver este problema, que a mí me parece el peor y el más grande de los problemas? Yo te pongo, en Buenos Aires, yo una de las cosas, empiezo por nuestra agroindustria. Una de las primeras sugerencias que yo siempre hago, lo hago en la mesa provincial agropecuaria nuestra, les digo, no hablemos más de sector, muchachos. Nosotros somos el motor de la economía, es el motor de la economía. La agroindustria es el motor de la economía, no es un sector. Si hablamos de sector, automáticamente la palabra te sectoriza y te bloquea, te pone como en el lugar. ¿Por qué hablamos de sector? Porque estamos acostumbrados a hablar de sector ganadero, sector apícola, sector ovino. La gente le encanta hablar de sector. No es un sector, es el motor de la economía de todos los lugares del país, salvo contadas excepciones. 24 provincias, salvo alguna, todo depende de la agroindustria. Primer punto para acercarse a lo que es la urbanidad. Eso es lo primero. Segundo punto es hablar de que la agroindustria, y yo siempre lo hago de este lado, es la principal generadora de mano de obra directa o indirecta. Ahí lo mostró David oportunamente. Te pongo un ejemplo concreto. Nosotros ayudamos el año pasado a abrir 2 o 3 frigoríficos en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, donde el municipio ponía una parte, nosotros poníamos otra parte, pero yo le tenía que pedir a la gobernadora a ver cómo hacíamos esto. Yo a María Eugenia le tenía que contar, mirá, si este frigorífico emplea 15 personas, me dice, sí, faltan gasas en tal lugar, la villa, lo que es lo lógico que me va a contestar. Ahora, si yo le digo que abriendo ese frigorífico vas a generar 800 personas con un laburo nuevo, a través del flete, lo que es la comercialización, así hay que hablar. Entonces para mí el enfoque y la comunicación, y tomo lo que dice Pilu respecto a la sensibilidad, la mejor forma de comunicar que tienen las mujeres en esto, tenés que buscar acercamiento, acá no hay más división. Yo inventé con las mujeres, una frase que era mujeres rurales, mujeres reales. Porque si no la gente piensa la mujer rural es la que está cosechando pobre en Berazategui. Yo tengo gente mía que trabaja en el ministerio que piensa que la mujer rural es la que está cosechando la lechuga. Esa es una parte. Está la empresaria, está la pyme, está la que fabrica el dulce. Todo. Hay que hablar en forma integrada. Y así hablas en el conurbano. Yo voy al conurbano también, donde es uno de los hay pocos municipios que tengan agroindustria, pero la única manera de hablar respecto a esto es esta forma. ¿Cómo un segmento, un motor de la economía genera tanto que a vos te cambia la vida también? Y esto es fácil, no es difícil. Lo que pasa es que pasamos 50 años de segmentar.
Y hoy, Manu lo decía, el tema de la grieta. Digo, nosotros tenemos una gran oportunidad también de no hablar de grieta. Es un segmento, ¿por qué hablamos del sector? ¿Por qué buscamos diferencias? Porque lo mío es más importante que lo tuyo. Digo, ¿por qué el camino? Yo cuando hablo de, por ejemplo, los caminos rurales, no hablo de la producción. Para mí es más importante arreglar el camino rural para que la maestra llegue al colegio, para que los chicos lleguen a la escuela, que la ambulancia llegue a la tranquera y aparte la producción. Es un enfoque diferente. Ahora, para todo es lo mismo. Entonces, me parece que hay que ir por ese lado. Gracias, Leo. Don Sergius. Sí, la verdad que, un poco ratificando lo que decíamos antes, lo que decía Leo sobre todo, creo que es la materia pendiente que tenemos, ¿no? Esta antinomia que se genera. Y me parece que primero es poner en valor lo que significa el campo, todo el proceso agroalimentario, que creo que en provincias como las nuestras es fundamental. Pero eso desde el punto de vista económico, pero creo que lo otro es un gran cambio cultural que tenemos que atravesar. Bueno, me parece que los estados tienen que poner también en valor en la agenda políticas mucho más amigables con la sociedad. Tenemos buenas prácticas agropecuarias, por ejemplo, a nosotros en lo personal, como puede ser Santa Fe, también Buenos Aires, y otras provincias, nos ha dado resultados de atender por lo menos que no estaba motorizado solamente por la rentabilidad económica, sino que los objetivos de desarrollo sostenible tienen mucho más que ver con eso. Tienen que ver con el cuidado del planeta, tienen que ver con la persona, con lo asociativo, con la capacitación y también tiene que ver con la prosperidad, con el bienestar general. La verdad que yo no creo que ningún productor que sienta que tiene una producción rentable se puede poner contento si ve una sociedad que no se realiza. Me parece que ahí está la discusión, ¿no? Nadie se puede sentir realizado por sí solo. Así que creo que el esfuerzo enorme que tenemos que hacer nosotros es poner en agenda estos temas. Y me parece que se va entendiendo porque también cuando se entra a jugar este valor distinto, la sociedad lo toma también, porque se pone del lado del que produce, del que genera trabajo, de las cosas que decía Leo. Yo me parece que también hay que hacer sentir que de pronto el productor está comprometido. Y yo le ponía un ejemplo cuando viajamos con Leo hoy, que seguramente lo vas a copiar, Leo, porque me dijo que estaba bien. Hace poquito firmamos a Marco Juárez, pongo como un ejemplo tonto, pero que significa un compromiso, ¿no? De las cooperativas, los productores y los bomberos voluntarios de Córdoba, para que todos los hilos bolsa que están desparramados por Córdoba, en este caso, vayan directamente a los bomberos voluntarios con un valor. A nosotros nos parecía que era increíble que se podía colocar. O sea, el productor se compromete a entregar algo que es residual, algo que molesta, que ambientalmente perjudica, se le entrega a la cooperativa para que la cooperativa lo transforme y la cooperativa se compromete ese recurso a otorgarlo a los bomberos voluntarios. Estamos hablando de 50 millones de pesos como expectativa, porque estamos hablando prácticamente de 70.000 bolsas que están desparramadas por la provincia que van a terminar en manos de los bomberos voluntarios. Digo un ejemplo para tratar concretamente de amigar al campo con la ciudad. Me encantó. Bueno, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a este panel. La realidad es que lo dijimos al principio, ¿no? Hay grandes oportunidades de hacer cosas y hay que verlo como un sistema. Por eso creo que este congreso es un sistema. Esto de imaginar es un sistema. Cuando uno mira el mundo que nos está comprando, las oportunidades de la marca argentina, el valor agregado, cómo FADA todos los días nos envía a todos los comunicadores esto de cómo se está agregando valor, uno lo que piensa es cuántas nuevas ideas y cuánto espacio hay para los que quieren entrar, para los que quieren hacerlo. Tal vez haya que hacerlo de una manera distinta, ¿no? Yo creo que muchas veces nosotros estamos esperando que aparezca la oportunidad, mandar el CV. Yo tengo una consultora de recursos humanos y es como que llegan los CV. Y me parece que muchas veces está en nosotros. Si alguien me golpea la puerta y me dice, che, Richard, tengo una idea para tal cosa o tal otra, o a vos, de una manera, digamos, distinta, creativa, yo creo que todos nos sumaríamos. Es lo que están haciendo hoy muchos de los emprendedores y los que están en Actex y lo que sea. Creo que hay una lógica distinta y en eso yo creo que todos tenemos que ser grandes imaginadores. Esto no va a pasar ni por un presidente, ni por una grieta, ni por nada. Todo lo que ustedes plantearon es, nos ayudamos y trabajamos y lo hacemos solo juntos. Señores, espero que hayamos ido no 3+6, no 3 a la sexta y que hayamos metido toda la potencia que ustedes necesitan para mostrar que el campo y la agroindustria dentro de esto es clave. Señores, un gran aplauso para ellos. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso para el panel de agro, con destacadas figuras a nivel nacional, debatiendo la actualidad de lo que pasa en Argentina, con datos también muy interesantes
que tienen que ver con la realidad. Ahora viene el panel empresarial. Los invitamos a que sigan atentos ahí en sus sillas a continuar. Y antes de continuar con otro interesante panel, vamos a ver qué nos comparte Nidera. De campo. ¿Qué es ser de campo? Es descubrir que la pasión por la naturaleza está en tu naturaleza. Es tomar la tierra y hacerla crecer con innovación. Es el orgullo de ver que juntos tu campo y el de la tecnología también crecen. Es prepararse para rendir más, siempre. Y por sobre todo es entender que ser de campo es algo que nunca dejas de ser. Nidera Semillas, crecemos juntos.